Curso de Contabilidad Básica, parte 4. Tratamiento contable de impuestos, IVA y el régimen complementario del IVA. El impuesto al valor agregado, vamos a ver lo que es el impuesto a las transacciones, el régimen complementario del impuesto al valor agregado y el impuesto a las utilidades de empresa. Actualmente el impuesto al valor agregado es equivalente al 13% del total facturado, es lo que se establece y se ha definido en Bolivia. Para entender lo que es el impuesto al valor agregado, tenemos que entender qué es el valor agregado. ¿Sí? Este valor agregado o valor añadido que se hace en un proceso de transformación de un producto en empresas productivas y también se da en empresas comerciales y en empresas de servicios, este impuesto se carga a ese valor añadido. Por ejemplo, vamos a explicar acá, tenemos una empresa que se dedica a producir troncas de madera, ¿ya? Que tiene un valor facturado que vende en 3.000 unidades monetarias, ¿de acuerdo? Estas troncas pasan a una empresa que va a transformar en madera. Esta empresa compra las troncas de unidades monetarias, las transforma en madera y las vende en 4.300 unidades monetarias. El valor agregado es la diferencia que existe entre el valor en el que vende esta empresa y el valor que ha comprado la misma. Es decir, 4.300 menos 3.000, el valor agregado es igual a 1.300. El impuesto al valor agregado es un impuesto a esta diferencia, que en este momento es equivalente al 13%. El 13% de 1.300, la empresa que realiza los listones de madera debería pagar un impuesto al valor agregado de 169 unidades monetarias. Bien. En este ejemplo se hace bastante sencillo el calcular el impuesto al valor agregado que tiene que pagar la empresa, ¿sí? Pero en la vida real es mucho más complejo porque hay procesos distintos que hacen mucho más complejo el determinar de forma tan sencilla cuál es ese valor agregado al cual se va a recargar una alícuota del impuesto del 13%. Y es ahí donde surge el cálculo del impuesto al valor agregado de manera indirecta. Vamos a ver el cálculo del impuesto al valor agregado de forma indirecta, a través de débitos fiscales y a través de créditos fiscales. ¿De acuerdo? Entonces surge dos conceptos: el impuesto al valor agregado débito fiscal, ¿ya? Es una cuenta de pasivo que se genera el momento en el que la empresa vende un producto o un servicio, ¿ya? El 13% del total facturado se convierte en una obligación para la empresa. Por esa razón, el impuesto al valor agregado débito fiscal es una cuenta de pasivo. Es decir, el momento en que la empresa vende, el 13% del total facturado, se genera una obligación para con el fisco, para con el Estado, por un lado. Y por otro lado, está el impuesto al valor agregado crédito fiscal. El crédito fiscal es una cuenta de activo y es un derecho que genera una empresa de todas las compras facturadas que realiza por bienes o servicios. Es decir, cuando compra una empresa un producto o un servicio, el 13% de estas facturas que recibe le permite compensar más adelante con este crédito fiscal. Es un derecho a compensar que tiene la empresa. Entonces, en resumen, el impuesto al valor agregado débito fiscal es un pasivo, el impuesto al valor agregado crédito fiscal es un activo. ¿Y cómo funcionan estos créditos y débitos fiscales? En el ejemplo que hemos dado, lo que ocurre es esta empresa que vende las troncas va a vender en 3.000 unidades monetarias. Entonces, se divide en dos partes este valor. Uno, que es el 87% del valor, que en realidad es la venta que realiza la empresa. Del 100% de una factura,
únicamente el 87% corresponde a la venta, porque el 13% corresponde al impuesto al valor agregado. Este impuesto al valor agregado, para esta empresa, que es la que vende las troncas, se convierte en una obligación. Es decir, esta empresa tiene que pagar 390 bolivianos al fisco para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿De acuerdo? Vamos a analizar esta otra empresa que es la que compra, a la cual la anterior empresa le pasa la factura. En este caso, al comprar con una factura de 3.000 bolivianos, nuevamente tenemos dos elementos. El costo del producto, que corresponde al 87% del total facturado, y el 13% que es el IVA, pero en este caso es un IVA crédito fiscal, un activo, un derecho a compensar. El costo de las troncas no es 3.000, el costo únicamente es el 87%, es decir, 2.610 bolivianos. Y el agregado crédito fiscal es 390. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa vende esta madera, las troncas convertidas en madera? Las va a vender en 4.300 bolivianos. Al vender, la empresa, las ventas corresponden únicamente al 87%, es decir, la venta que realiza la empresa es por 3.741 y el 13%, 559, es el impuesto al valor agregado débito fiscal. Por lo tanto, la empresa tiene una deuda con el Estado de 559 y un derecho a compensar de 390. ¿Qué va a pagar la empresa al Estado? Va a pagar esta obligación, 559, y se va a compensar con estos 390, es decir, 559 menos 390, tiene que pagar como impuesto al valor agregado los 169 que habíamos visto en la presentación anterior, era la obligación que tiene que pagar la empresa por ese valor agregado. Este es el cálculo de manera indirecta. Cuando compra un bien o un servicio la empresa, se genera un derecho o un IVA crédito fiscal. Y cuando vende la empresa, genera una obligación por el 13%, que es el impuesto al valor agregado débito fiscal. Acá vamos a ver lo mismo, ¿ya? ¿Qué pasa? Esta empresa vende la madera a una carpintería. Al comprar la madera a la carpintería, lo que para la empresa, para el aserradero, era un débito fiscal, para la carpintería se convierte en un crédito fiscal, ¿verdad? Porque esta empresa está comprando la madera para transformar en muebles. Que la empresa, en este caso la carpintería, que compra en 4.300 la madera y la transforma en muebles, va a vender estos muebles en 10.000 unidades monetarias. De estos 10.000, el 87% es el valor de la venta y el 13%, 1.300, es el pasivo o la obligación para con el Estado. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pagar la empresa? Va a pagar estos 1.300 menos los 559, que es igual a 741, que tiene que pagar por el impuesto al valor agregado. Ahora, ¿qué pasa con la persona que compra estos muebles? La persona que compra estos muebles va a recibir una factura por los 10.000 y va a generar un derecho por el 13%. Ahora, acá se genera lo que se conoce como el círculo virtuoso del impuesto al valor agregado. ¿Qué ocurre si esta carpintería, por ejemplo, no pide factura por la compra de la madera? En lugar de pagar 741, va a pagar la totalidad, que son 1.300. ¿De acuerdo? De igual manera, esta empresa, si no pide factura por la compra de las troncas, va a tener que pagar 559. Es por esa razón que se ven obligados a exigir una factura para pagar un menor valor del impuesto al valor agregado. Ahí es donde aparece esta persona dependiente. A las empresas las controla el Servicio de Impuestos Nacionales, lo que no ocurre con las personas independientes. Es decir, si esta persona independiente
no le pide factura a la carpintería, entonces la carpintería no tiene necesidad de pedir factura al aserradero y así la cadena se rompe y el impuesto al valor agregado nadie lo pagaría. Es por esa razón que a estas personas dependientes les recae lo que se denomina como el régimen complementario del impuesto al valor agregado. Es decir, de todo lo que gane, en teoría, debería cargársele el 13% para que esta persona pueda compensar con facturas ese 13% del sueldo que recibe. ¿Se dan cuenta? Y de esta manera se recupera el círculo virtuoso del impuesto al valor agregado. La empresa donde trabaja esta persona le exige presentar facturas por el 13%, a su vez él exige a la carpintería exige al aserradero y se cierra nuevamente el círculo virtuoso del impuesto al valor agregado.